Muy buenas tardes, somos el equipo número 5. Estamos con nuestros docentes Rivera Gaitán Raúl. Somos del grupo cuarto Z. Mis compañeros son Ángel de García, Wendy y Jacqueline, Camacho Miranda Iván, de la Cruz Gaitán William y su servidor se encuentra Loretana José Manuel. Vamos a hablar sobre los procesos tecnológicos para la atención del acero en hordos bots del proceso de fabricación. A esto les daré una pequeña introducción de lo que es. Dice que es el acero, es una alineación de hierro con pequeñas cantidades de carbono o de otros minerales, que los templarse también tienen ciertas características como la dureza o la elasticidad. Los dos componentes principales del acero se pueden encontrar en abundancia en la naturaleza, los que favorecen la producción en gran escala de este material. Existen valores mínimos, máximos para cada tipo de elementos y la elación. Estos elementos se agregan al hierro fundido para obtener características determinadas como templaricidad, resistencia mecánica, dureza o tenacidad. Se conoce el funcionamiento y las partes del equipo utilizados para la tensión del hierro en primera función y acero. Su transformación durante los procesos de tipos de productos obtienen así como su aplicación. Marco teórico. Las operaciones de fabricación de acero con hornos básicos y oxígeno BOF, por sus siglas en inglés, también se denomina a veces como fabricación de acero con oxígeno básico. BOS, por sus siglas en inglés, es la tecnología de fabricación de acero más potente y eficiente del mundo. Alrededor del 71% del acero crudo se produce mediante este proceso. El proceso BOT se desarrolla a principios de la década de 1950 en dos plantas siderúrgicas en Leith y en Donaway, Australia. Por el proceso de Bose también se conoce como las fabricaciones de acero LD, las primeras letras de los dos ciudades. Entonces, el proceso de fabricación del acero es una fuente de energía espontánea o autosuficiente que utiliza el oxígeno gaseoso 202 para convertir el hierro en líquido. Es metal caliente. Es de aceros y oxidar la impureza no deseada presente al metal caliente. El, el oxígeno utilizado debe ser de alta pureza. Normalmente el mínimo es del 99.5%. De lo contrario, el acero no puede absorber el nitrógeno N2, nocivo. Las principales materias primas de la fundación sider- siderúrgicas son generalmente el MH, alrededor del 80% o más. Del alto horno de la chatarra restante, estos se envasan en contenedores Bosch. El oxígeno se inyecta en el BOF a la velocidad supersónica y oxida el carbono. También libera una gran cantidad de calor que funde la chatarra. La oxidación del mineral de hierro, que está representado por magnesio, con más el fósforo, producen menos energía. El fundamento utilizado en este proceso es principalmente la calcinada, más del 90% del caos. Este cal se calcina a partir de la piedra caliza debajo del contenido de dióxido de silicio. El CO2, la combustión del monóxido de carbono, CO. Después de salir y convertir, también se transfiere el calor de nuevo al baño de fusión. En el término básico se refiere al revestimiento refractario del horno hecho por el material alcalino, dolomita y magnesita. Tipos de acero. El acero es el acero bajo el carbono. Es comúnmente llamado acero a la máquina que contiene de 10% a 30% de carbono. Este acero que se forja suele y la máquina con facilidad se emplea para hacer cosas como cadenas de remaches, pernos, tornillos, árboles o flechas, etcétera. El acero mediano carbono contiene de 30 a 60% de carbono y se utiliza para forjar pesados, ejes de vagones, rieles, etcétera. Alto, alto del carbono, por lo común llamado acero de herramientas, que contiene un 60% a 1.7% de carbono y puede enderezarse y templarse los martillos en las barretas, etcétera, así como hacen el acero con el 75%
de carbono las herramientas de corte como las brocas, los machuelos, etcétera, que se fabrican con acero que contiene el 90% del 1% de carbono. Aceros de aceleración. Son aquellos que contienen ciertos materiales como el cromo, el níquel, el tungsteno y el vanadio, agregando para darle determinación características nuevas mediante las adiciones de diversas aceleración. El acero puede hacerse resistente al rumbre, la corrupción, el calor, la abrasión y el choque y la fatiga. Acero de alta velocidad contiene varias cantidades de combinaciones de tusteo, como venadio, colbato y molvideo. Las herramientas hechas con estos aceros se utilizan para maquinar materiales durante altas velocidades y para realizar cortes profundos. Se notan las herramientas del corte de acero a altas velocidades por mantener una arista de corte a temperatura la que mayor parte de acero se rompería. Acero de alta resistencia y baja aceleración contiene un máximo de carbono de 28% de cantidades pequeñas de vanadio, columbio, cobre y otros elementos de aleación. Tiene una resistencia de altas en las que el acero mediante el carbono son menos caros que otros aceros de aceleración. Estos aceros desarrollan una peculiar protectora que al exponerse a la atmósfera como consecuencia no requiere pintarse. La evidencia son los procesos tecnológicos para la obtención del acero es el horno Bosch. ¿Qué es el horno Bosch? El horno es básico del oxígeno, Bosch, que es uno de los métodos más eficientes de la producción de acero y a partir del hierro fundido. Se caracteriza por la inyección de oxígeno puro de alta presión sobre el rabio, que es el hierro líquido, lo que permite eliminar impurezas, transformar el hierro en acero. Sus principales etapas del Bosch es la carga del horno, que se produce introduce aproximadamente 75% de arrabio proveniente del alto horno, al restante el 25% de chatarra del acero reciclado y la cal K0, que ayuda a formar escoria. Inyecciones de oxígeno. Se inyecta oxígeno puro por una lanza de la parte superior del horno y su reacción entre el oxígeno y los elementos arrabio como el carbono, el silicio o el fósforo generan una temperatura superior a más de 1650 grados, lo que permite la función y purificación del metal. Funciones de escoria. La impureza se oxida de forma que la capa flotante de la escoria se retira. Esta es mejor calidad del acero. Permite ajustar su composición química. Refinación y colada. El acero líquido se convierte en moldes o se envía a procesos que colocan continua para formar lingotes o placas o perfiles. Ventajas de procesos Bosch. Alta eficiencia energética, producción rápida a grandes volúmenes de acero, buena calidad del producto final, permite el uso de chatarra recicladas, reducción de costos y residuos. Aplicación del acero Bosch. El acero producido por este método se utiliza en construcciones, viguetas, varillas, estructuras, automotriz, en carrocerías, chasis, en electrodomésticos, en maquinaria industrial. Sus principales procesos de los hierros y aceros comerciales. Los hornos Bessemer es un horno en forma de pera que está formado con refractoría de línea ácida o básica. Al convertirse en carga de chatarra fría y se le vacía el rabio derretido, posteriormente se le inyecta aire de alta presión con el que se eleva las temperaturas por arriba del punto de fusión del hierro, haciendo que este hierro con anteriormente la impureza son eliminadas y se tiene el acero de alta calidad. Este horno ha sido sustituido por el horno el Bosch. Horno básico de oxígeno Bosch. Es un horno muy parecido al Bessemer con gran cantidad de con una gran diferencia que este horno en lugar de inyectar aire comprimido lo que inyecta es oxígeno a presión,
lo que se eleva mucho más la temperatura que el Weserberg, a este tiempo muy reducido. El nombre del horno se debe que tiene un recubrimiento de refractoria que la línea básica y la que se le inyecta del oxígeno. La carga del horno está constituida por un 75% de arabio procedente de alto horno. El resto es chatarra y cal. La temperatura de la operación del horno superior es a los más de 1650 grados, que es considerado como el sistema más eficiente para la producción del acero de alta calidad. Este horno fue inventado por Sir Heinrich Weissenberg mediante el de 1800, lo que es como esa época producida del oxígeno. Era cara, se inició la inyección de aire, como surgió el convertidor de Weissenberg. Podemos ver lo que son los ejemplos de cómo se aplica, que es la carga de la chatarra de desperdicio en el horno. Luego se le inyecta el agua, que es la carga del hierro derretido, la adición de la calcinación quemada. Luego, estando esto, se sopla con el oxígeno y sale lo que es el horno y de ahí se vacía en la escoria. Horno del arco eléctrico. Por lo regular son hornos que solo se cargan con chatarra de acero de alta calidad. Son utilizados para la función de acero para herramientas de alta calidad, de resistencia a temperatura y inoxidables. Considerando que estos hornos son para la producción de acero de alta calidad, siempre están recubiertos con ladrillos en línea básica. Existen hornos con arco eléctrico que pueden contener hasta 1200 toneladas de material fundido. Para fundir 115 toneladas se requiere aproximadamente 3 horas a 50.000 de potencia. También estos hornos se inyectan oxígeno por medio de una lanza. Los hornos de arco eléctrico funcionan con 3 electrodos de grafito, lo que pueden llegar a tener más de 7.760 de diámetros y longitud, que hasta más de 12. La mayoría de los hornos operan a más de 40 voltios y la corriente eléctrica es de más de 12.000. Estos equipos contienen un crisol o cuerpo de placa de acero forrado de refractorio en una bóveda, que es refractario. También sostienen un cincho de acero. Por lo regular, enfrían el agua para la carga del horno y electrodos. La bóveda se mueve dejando cubierto el crisol, lo que se deposita en la carga por medio de una gran grúa viajera. Estos dos equipos, más utilizados en la industria de tamaño mediano y pequeñas donde se reproduce el acero, es para el fin de determinar como la varilla corrugada y la aleación especial, entre otros. La producción del hierro de extracción mineral del hierro. El mineral extraído es de hierro. Se puede utilizar la carga directamente de los altos hornos o pueden requerir un proceso de paletación. Puede ser utilizada en la producción de acero. Esto según sea la calidad. Es importante destacar que si la producción de acero sea según su calidad, importa destacar si el mineral posee bajo contenido de impureza, principalmente el fósforo, azufre, y pueden ser utilizados para la carga directa, requiriendo solo tratamientos de movilidad y concentración. Si por lo contrario el contenido de impureza es relevantemente alto, se realiza también una movilidad y concentración para que se requiere de un proceso químico de paletización donde se reduce significativamente dicha impureza. Entonces, igual aquí vamos el proceso. Cómo es del expresador en donde empieza y también hasta donde termina, que son los despachos hacia otros lugares, hacia los pibes de paleta. La trituración molida. La trituración se realiza y tiene por objetivo reducir el tamaño de los minerales. Se hace en seco, en máquinas llamadas trituradoras, lo que pueden hacer mandíbulas o giratorias. Su clasificación es la reparación del material obtenido de los procesos anteriormente por el tamaño similares. Se utilizan diversos instrumentos y procesamientos. El criba se separa el material por tamaño. Por una parte, lo que se pasa por
una malla y lo que no pasa, el TEMIS. Es una cifra fina que se usa para tener partículas muy pequeñas. La concentración es la operación de separar la mena de la ganga y los procedimientos son la flotación. Se separa por partículas de minerales diferentes hacia a las que uno de ellos floten sobre un líquido y los demás estén sumergidos en él. La separación magnética, un material con propiedad magnética que se puede separar en la ganga aplicando un conjunto de campos magnéticos. La politización, si el mineral posee bajo contenido de impureza, principalmente los fósforos y azufre, puede ser utilizada para una carga directa de altos hornos, requiriendo solo tratamiento de molida y concentración. Si por lo contrario el contenido es impureza o relativamente alto, se realiza también la molida y la concentración, pero requiere además un proceso químico de paletización, donde se reduce significativamente dichas impurezas. El diámetro del recibo del cilindro del 9 a 15 metros, que son de 30 a 50 pies, disminuye hacia arriba y hacia abajo, que es lo máximo del punto de situado aproximadamente en una cuarta parte de altura de 40 metros, que son 125 pies. Encima de este orificio, pero por debajo de las toberas, hay un agujero para retirar las escorias, las partes superiores del horno, que contienen respiradores para los gases de escape y un par de tolvas redondas, cerradas por las válvulas de forma de campana, por lo que se introduce una carga del horno. Materiales se llevan hasta las tolvas en pequeñas vagonetas o cucharas, que se suben por un elevador inclinado exteriormente al horno. Desde la parte de abajo, la cámara se inyecta por tuberas de corriente de gases y aire escalando a más de 9000 grados. Esta gran velocidad puede realizar una combustión y una reducción del hierro, afectando solamente la combustión completa. Con un choque que adquiere una temperatura máxima entre 1700 y 1800 grados, los gases calientes de CO y HO y CO2, HO, N2 y 02 y son combustibles. Se realiza la combustión con el choque conforme hacia arriba a través de las cargas de materiales y el monóxido de carbono que se suministran como gases calientes, pero también se forma adicionalmente como la combustión del choque. Entonces, aquí como podemos ver cómo funciona, todo lo que hemos estado explicando, ahí tenemos una imagen súper clara. Igual que el hierro fundido ocurre hacia abajo y acumulándose de la base de los altos del horno. El hierro fundido de primera función o a rabio posteriormente el carro o cuchara o carro torpedo, los cuales se llenan de lingoteras o más bien se conducen a mezcladoras calientes donde se almacena y se mezcla con otras funciones para curarse posteriormente en algunos procesos de tensión de acero refinado de arrabio. Los lingotes se someten a una operación de enfriamiento para convertirse mediante unos procesos de metalurgicos posteriormente en hierro fundido según la fusión, el hierro dulce y el hierro maleable o más bien acero. El arrabio o hierro de primera función no se utiliza directamente en la industria por ser muy quebradizo debido a sus impurezas o poca resistencia que contiene excesivamente el carbono de 0.2% a 4,5%, además de cantidades de silicio, magnesio, fósforos, cuyos contenidos son muy variables. Su definición de arrabia. En estos altos hornos, el oxígeno fue removido de minerales por acciones de CO, monóxido de carbono gaseoso, el cual se combina con los átomos del oxígeno en el mineral para terminar el CO gaseoso dióxido de carbono. Ahora, el oxígeno se empleará para remover excesos del carbono de arrabia a las altas temperaturas. Los átomos del carbono C disueltos en el hierro fundido se combinan con el oxígeno para reducir monóxido de carbono gaseoso y de este modo remover el carbono mediante un proceso de oxidación. La forma simplificada de la reacción es esa. En conclusión, este tema hemos aprendido de bastantes cosas, como cómo funcionan los hornos Vogt
y que gracias a los hornos hemos obtenido una eficiencia en lo cuanto a la productividad y lo que permite optimizar la producción de acero, la reducción de tiempos, costos, la obtención de acero en procesos complejos, la aplicación de diversas tecnologías, los métodos de transformar los minerales, los hierros, los materiales resistentes y también permite controlar la composición de las químicas y sus propiedades físicas para garantizar una alta calidad de resistencia. Los hornos Bosch también se utilizan para la industria cirúrgica para producir acero de alta calidad. Estos procesos de función, junto a la ayuda de los hornos, son considerados como un gran avance de la evolución y han cambiado de la forma de trabajo de todos. Esto es una parte de nosotros y es por el equipo 5. Entonces, sería todo de parte de nuestra parte de nuestro equipo y muchas gracias.